Qué alegría saludarlos, queridos amigos, nuevamente bienvenidos para este sermón, para este mensaje número 5, que lleva por título Recomenzar a pesar del fracaso. Y sabes, me gustaría invitarte para inclinar tu rostro ahí donde estás y tener una palabra de oración como cada noche. Querido Dios, gracias porque cada día estamos reflexionando en la vida de un apóstol que fue tan importante para el comienzo de la iglesia cristiana. El apóstol Pedro, un hombre con muchas emociones, con muchas virtudes, pero también fragilidades, a veces fracasos que de alguna otra manera permitieron que pudiera ser lo que fue un apóstol, predicador, un evangelista, un hombre de Dios. Esta noche queremos pedirte también que tú nos bendigas, que nos acompañes en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, todos en la vida de alguna manera tenemos sueños, queremos triunfar, queremos tener éxito, pero a veces las cosas no salen como nosotros lo planificamos. A veces nos decepcionamos en la vida porque alguien nos falló, porque los planes que trazamos fueron fracasando uno tras otro. A veces tenemos expectativas muy altas y nos damos cuenta que aquellas expectativas se desvanecen a medida que pasan los años, a medida que pasan los tiempos. ¿Y sabes cuál es el mayor diríamos fracaso en la vida del ser humano? Es sentirse decepcionados de nosotros mismos. ¿No te ha pasado que le prometiste tal vez a Dios cambiar, ser diferente? ¿O prometiste ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo? Prometiste dejar aquel vicio, aquel pecado, pero vez tras vez sigues cayendo. Llega un punto donde tú te sientes fracasado, te sientes que ya no tiene más sentido tus promesas y todo lo que haces. Sabes, esta noche vamos a estudiar una historia más, una experiencia más del apóstol Pedro, donde vemos allí a un hombre que fracasó, que sus promesas que él pues las dijo a Jesús no se cumplieron. Por eso yo quiero invitarte para que juntos podamos abrir la Biblia en este momento. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 33. Tal vez es el 31 para que podamos entender un poco. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez más vuelto confirma a tus hermanos. Y el versículo 33 dice lo siguiente, mira. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y aquí hay una lección interesante que podemos sacar de esta historia de Pedro. Pedro siempre fue intrépido. Pedro siempre fue así, con un carácter muy espontáneo, sanguíneo. Dijo Jesús: Satanás va a zarandearlos a ustedes. Y la verdad es que mientras estamos en esta tierra, Satanás quiere apartarnos de los planes de Dios. Satanás quiere alejarnos de los caminos de Dios y trata de hacer tantas cosas para que tú y yo fracasemos en la vida. Pero allí está Jesús. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores, tal vez fracasos en la vida del ser humano? Creer que somos fuertes
y que todo lo podemos solucionar. Y eso es lo que le pasó a Pedro. La primera lección, por ejemplo, dice, el fracaso comienza cuando confiamos desmedidamente o demasiado en nosotros. La caída comienza cuando nos creemos fuertes, cuando creemos que vamos a superar las pruebas. Nuestras caídas comienzan cuando nos miramos a nosotros mismos y nos vemos que somos autosuficientes. Tal vez hay gente que dice, no, yo difícil que me salga de la iglesia, yo difícil que caiga en ese pecado, yo difícil que pueda caer en el error. Pero déjame decirte que mientras nosotros confiamos en nosotros mismos, allí es donde podemos encontrar nuestro mayor fracaso. Y Satanás conoce que cuando nosotros no estamos con Cristo, cuando nosotros nos apartamos de Él, entonces Él es capaz de poder hacernos caer en el pecado. Por eso es que no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tus propias habilidades, más bien confía en Jesús, en quien sí puede ayudarte, en quien sí puede darte la victoria. Mira, nuestra seguridad solamente está en Jesús. Si tú no quieres fracasar en la vida, confía solo en Cristo Jesús. No confíes en tu experiencia. No confíes en los años que tú tienes como cristiano. No confíes tal vez en tus habilidades. Confía solamente en Jesús. Satanás va a trabajar arduamente para que tú te apartes de los caminos de Dios, para que tú le falles a Dios. Y quién sabe, mientras yo estoy hablando para ti, Satanás ya hizo tantas cosas para apartarte de Dios. Pero sabes, el apartarse de Dios es una secuencia. No empieza de la noche a la mañana, sino es progresivo. Lo primero que hace Dios, lo primero que hace el enemigo es dejar que tú puedas depender del Señor. Lo primero que hace el enemigo es cortar tu relación con Dios, cortar tu estudio de la Biblia, cortar la oración, para que tú seas vulnerable a los ataques del enemigo. Y eso fue tal vez lo que le pasó a Pedro. Confió mucho en él, confió mucho en su experiencia, confió tanto en su liderazgo, que al final él terminó fracasando. Pero Jesús lo advirtió. Ahora déjame decirte una cosa, que Dios conoce ya nuestro futuro. Él sabe lo que nosotros vamos a pasar. Y fíjate que Jesús le advirtió a Pedro y le dijo, mira, no te creas el fuerte, no digas que no vas a fracasar, porque yo te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y a pesar de todo, de esas advertencias, Pedro cayó. Sabes que la Biblia es la mayor advertencia. Y la Biblia dice que si tú dejas de obedecer la palabra de Dios, tu fracaso es inminente. Si tú dejas de seguir los consejos que están aquí en la palabra de Dios, tu fracaso está asegurado. Pero también dice la Biblia que si tú sigues los caminos de Dios, también dice la Biblia que si tú confías en la palabra de Dios, tu éxito está asegurado. También dice la Biblia que tú, si sigues atentamente lo que aquí en la palabra de Dios habla, entonces tú tendrás una vida victoriosa. Por eso es que sigue los caminos de Dios. Es mejor confiar en la palabra, porque esta es la regla segura para permanecer firme aún en medio de los ataques del enemigo. El enemigo querrá destruirnos. El enemigo querrá vernos fracasados. La única forma de no caer en las tentaciones es simplemente aferrarse a Cristo Jesús. No te olvides de la primera lección de este mensaje. El fracaso comienza cuando confiamos demasiado en nosotros mismos. Y aquí viene la segunda lección de esta historia interesante.
El fracaso no es el fin cuando Jesús aún todavía te mira. Y esto me gusta. ¿Sabes por qué? Porque la historia bíblica dice aquí en el libro de Lucas capítulo 22, que cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue llevado al pretorio delante del sacerdote, dice, Pedro lo seguía de lejos. Encendieron el fuego, dice, en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero ahí una criada se acercó. Dice, al verlo cerca del fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. ¿Y sabes qué dijo? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y así fueron 3 veces donde él miserablemente negó a Jesús. 3 veces negó a Jesús. Ellos lo reconocieron. La gente reconoció. Y por supuesto, que cuando tú andas con Jesús, tu vida no es la misma. Tu mirada cambia, tu forma de hablar cambia, tu rostro cambia. Ese rostro que sin Dios parece un rostro de desesperación, parece un rostro triste y cansado. Ahora cuando tú te encuentras con Jesús, todo cambia. Y seguramente a las personas que estaban ahí miraron a Pedro y vieron un hombre transformado, un hombre cambiado. Pero este lo negó. Yo no sé, seguramente por miedo, por circunstancias. Lo negó 3 veces. Pero ahí viene lo interesante, mira. Y dice el versículo 61. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sabes, me impresiona mucho la forma como Jesús actúa en medio de nuestros fracasos. Yo estoy seguro que cuando Pedro lo negó a Jesús, él se decepcionó de él mismo. Él se acordó de aquellas palabras que Jesús le había dicho. Seguramente él se sintió mal. Él se sintió terriblemente decepcionado de él mismo. Él no podía creer lo que estaba haciendo, pero ya lo había hecho. Y de pronto Jesús buscó la mirada de Pedro, pero no era una mirada de decepción, no era una mirada así de condenación. Era una mirada tierna, era una mirada de compasión. Era esa mirada de amor. Es la forma como Dios mira al pecador, que entiende sus fracasos, que entiende sus derrotas, que entiende que nosotros somos frágiles, que la naturaleza humana puede caer, puede fracasar. Pero con esa mirada quiso decirle a Pedro que todavía lo amaba, que a pesar de las cosas que él había vivido, o a pesar de la negación hacia Jesús, Jesús todavía confiaba en él. Y seguramente que esa mirada tierna y dulce de Jesús, en pocas palabras le dijo, Pedro, yo te amo. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas dicho, o no importa si tú me negaste, yo te amo igual. Porque sabes que me impresiona la vida de Jesús y el apóstol Pedro. Porque no importa cuántas veces nosotros le hayamos fallado a Dios, no importa cuántas veces lo hayamos fracasado en la vida espiritual, no importa cuántas veces tú caíste en la vida, sabes, Dios todavía te ama y Dios todavía quiere comenzar de nuevo contigo. Tal vez le hiciste muchas promesas a Dios. Tal vez le dijiste, yo nunca voy a fallar. O quién sabe, aquí mientras estoy hablando, hay una persona que un día se bautizó en la iglesia.
entregó su vida a Jesús. Con emoción, ese día fue glorioso. Y tú allí prometiste que nunca más ibas a dejar a Cristo y su palabra, que te convertirías en una persona fiel a Dios. Pero pasó el tiempo, el enemigo te trató de apartar de sus caminos y colocó muchas tentaciones, pruebas, tal vez hasta el mismo trabajo, la familia, quién sabe los estudios. Y poco a poco fuiste apartándote de los caminos de Dios. Y poco a poco resultaste negando que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano. Pero sigues a Jesús de lejos. Tu corazón se conmueve cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que escuchas cantar un himno. Tu corazón se enternece cada vez que tú pasas frente a una iglesia y recuerdas que un día tú fuiste allí un seguidor de Jesús. Y déjame decirte que Dios no te condena. Dios te mira ahora con amor y te sigue llamando. Y es una mirada tierna de compasión, de ternura, de decir: hijito, ¿por qué tú te fuiste de mis caminos? Tú eras feliz a mi lado, pero ahora lejos sufres. Ahora lejos de mí lloras. Lejos de mí no hay nada. Déjame decirte algo. Nunca es tarde para volver a comenzar de nuevo. Pues si le has fallado a Dios, hoy es el momento para que tú puedas volver a los caminos del Señor. Ya no postergues más tu decisión por Cristo. Es Jesús quien te está llamando y te está invitando. No mires cuán hondo has caído, mira cuán grande es la gracia de Dios. No mires cuántos errores has cometido en la vida. Mira cuántas oportunidades Dios te está dando en este momento. Por eso es que yo te animo para que puedas seguir a Jesús. Y acá viene la tercera lección. Y la tercera lección de esta historia: las lágrimas de arrepentimiento pueden ser el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Porque sabes que dice la Biblia en el versículo 62 del libro de Lucas, del libro de Lucas capítulo 22, 62, dice así: y Pedro saliendo fue y lloró amargamente. A veces las decepciones y los fracasos efectivamente traen lágrimas. Sin duda, traen lágrimas. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No los que lloran por sus errores que han cometido, por sus problemas que tienen. No los que lloran tal vez por cosas que en esta vida nos pasan, sino porque son aquellos que lloran por su pecado, porque sienten que le han fallado a Dios, porque se sienten miserables, sienten que no valen nada, sienten que han decepcionado a Dios. Aquellas lágrimas pueden ser el comienzo de la restauración. ¿Sabes que Dios mira tus lágrimas que derramas porque tú te sientes demasiado pecador? Porque tú te sientes que le has fallado a Dios. Pero esas lágrimas pueden ser el comienzo de una vida victoriosa. Y hoy, yo te digo en el nombre de Jesús, si tú le fallaste a Dios, pero si tú ahora vuelves a Jesús, tú vas a encontrar misericordia. Porque Dios nunca te va a condenar por tu pasado, por tus errores. Simplemente Él va a estar dispuesto a redimirte. Y sabes, déjame decirte algo. Hay una diferencia tan abismal entre Judas y Pedro. Judas, cuando falló a Dios, él huyó de Dios, él huyó de Jesús. Él no soportó el peso de la culpa. Y él dice que corrió y prácticamente se suicidó. Pero el apóstol Pedro tomó una decisión muy oportuna, porque cuando él fracasó, no corrió lejos de Jesús,
corrió a los brazos de Jesús. Y ahí entre lágrimas le pidió perdón. Entre lágrimas él comenzó de nuevo. Y sabes, esa es la gran diferencia. Dime una cosa, ¿qué quieres ser tú en la vida? ¿Qué actitud quieres tomar? ¿La de Judas que se aleja? ¿O la de Pedro que se acerca a Jesús? Porque a veces pensamos que nuestra vida ya no tiene solución y que mejor sería vivir ahí en la incertidumbre. Mas Pedro nos enseña que nunca es tarde para volver a comenzar. Por eso es que hoy Dios te llama una vez más. Deja tus excusas, deja aquellas cosas que te están apartando de Jesús y comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Tal vez el Espíritu de Dios te está hablando a ti, que un día tú conociste la palabra, que un día tú conociste a Jesús, pero tristemente te has apartado de los caminos de Dios. Y hoy nuevamente pasa por tu vida, a través de esta pantalla, a través de este celular, para decirte que Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Y yo te digo en el nombre de Jesús, comienza otra vez con Cristo. Nunca es tarde para volver a empezar. Y yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero ahí que tú puedas escribir: yo decido volver a Jesús. Escribe ahí en el chat, escribe allí, interactúa. Y yo estoy seguro que esa decisión Cristo lo va a ver. Busca una iglesia y entrega tu vida a Jesús. Porque hoy es el momento en que Dios te está llamando. No pienses que ya tu vida acabó. Podrías haber cometido los peores errores. Podrías haber fracasado en la vida espiritual. Podrías haberte dejado llevar por el enemigo. Mas tu historia todavía no ha terminado. Aún Dios está escribiendo tu historia y puede darte un futuro mejor. Y con seguridad que así va a ser. Por eso ahí donde estás, inclina tu rostro. Yo quiero hacer una oración por ti. Gracias, querido Dios, porque tú eres maravilloso, extraordinario, que en medio de nuestros fracasos tú nunca nos dejas solos, tú nunca nos abandonas. Cada persona, Señor, que escucha estas palabras, en su corazón siente, Señor, el deseo de volver a tus caminos. Acéptalo tal como son, así con sus errores, así con sus fracasos, con sus aciertos, con aquellas cosas que tiene. Acéptalo tal como está. Por favor, bendice, Señor, a cada persona, a cada hijo que escuchó tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.